Busque por favor en la Biblia la carta a los Gálatas, capítulo 6, carta a los Gálatas, capítulo 6. Y cuando ya esté, pues bueno, diga por favor un amén, o ya lo encontré. En Gálatas capítulo 6, por favor, y vamos a leer el verso 9 y verso 10. Y si lo va encontrando, bueno, póngase sobre sus pies. Párese por favor en reverencia a la palabra de Dios y voltee con el que está a su lado y dígale lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Ya le dijo? A ver, que se oiga, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el tema aquí del apóstol Pablo entonces a los Gálatas. Gálatas 6 versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien. Y la razón es porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, a la familia de la fe. Puede sentarse y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el propósito sin duda de este capítulo es, ¿verdad?, animarnos a no cansarnos de hacer el bien. Ese es el tema, no nos cansemos de hacer el bien. Y pues el propósito mío es que todos entendamos entonces la importancia de hacer el bien. Hay algunas preguntas que tengo. ¿Puede un cristiano cansarse de hacer el bien? ¿Puede un cristiano estar en pecado por no estar haciendo el bien? ¿Puede un cristiano estar en pecado por no estar haciendo el bien? ¿Existen mandamientos a los cristianos de hacer el bien? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo conforme a la Escritura, ¿verdad? Sin duda Pablo le está hablando a los Gálatas, ¿verdad? Y les dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Pero yo estaba buscando esa frase y me encontré con que es un mandato apostólico, es un mandamiento apostólico a todos los cristianos, ¿verdad?, que ya son salvos, que están dentro de la iglesia, a no cansarse de hacer el bien. Y en el contexto directo es a todos los de la familia de la fe primeramente. Entonces un cristiano puede hacer el bien de muchas maneras, Hay varias peticiones que están en el grupo, ¿cierto?, de nosotros. Y cuando nosotros oramos por esas peticiones, nosotros estamos haciendo el bien a favor de otros, estamos intercediendo por la salud, ¿verdad?, por el bienestar de otros. Y hay otras maneras también que el cristiano puede hacer el bien. Y el mandato es: no se cansen de hacer el bien. Por ejemplo, viene a la iglesia, pero ya después de un tiempo se integra dentro de la iglesia a hacer el bien. ¿Y de qué manera puede integrarse un cristiano a hacer el bien? Bueno, ahí vemos a Jorge, ¿verdad?, que es como el hombre invisible, está ahí adentro de los controles, pero está haciendo el bien, ¿verdad? Proyecta las letras, proyecta los versos, de esa manera contribuye a la familia de la fe en hacer el bien, ¿verdad? Están los jóvenes que tocan alabanza, está Jerry que se está preparando, ¿verdad?, para poder enseñar a los jóvenes, está Walfred, está la hermana Isabel, hay tantos servidores, Jorge, hay tantos servidores. En este punto entonces, en el contexto directo, es a los de la familia de la fe, de no cansarnos de hacer el bien. Y el ejemplo mayor de hacer lo bueno o hacer el bien es Jesús. Juan 9:4. En Juan 9:4 nosotros miramos el propósito por el cual Jesús vino, o al menos uno de los propósitos por el cual Jesucristo vino, ¿verdad?, a nosotros. Dice Juan 9:4, no sé si aparece en la pantalla. Juan 9:4 dice lo siguiente, hablando Jesús, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús aquí enfatiza: me es necesario, o sea, es necesario comer. Así también para Jesús es necesario hacer. Ese es el punto clave. Pablo dijo: no se cansen, no nos cansemos de hacer el bien. Y aquí Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, ¿verdad?, el trabajo del que me envió. Entonces Jesús es el máximo personaje entonces de hacer el bien. Y esta palabra hacer, de Juan 9:4, dice: me es necesario hacer,
es una palabra griega, hermanos, que significa laborar. Entonces Jesús está diciendo, me es necesario laborar, me es necesario laborar. También significa trabajar, me es necesario trabajar, ¿verdad? También significa entonces estar dedicado a obrar. Entonces Jesús está diciendo, me es necesario estar dedicado a obrar. Obrar es trabajar. Trabajar es igual a hacer el bien. Entonces, Jesús no se cansaba de hacer el bien, ¿verdad? En los 33 años y medio que estuvo con nosotros, o entre nosotros en la tierra, no se cansó de hacer el bien, ¿verdad? Entonces aquí, en esta parte, Jesús resalta entonces que es necesario hacer el bien. Pero también en Mateo 12:12, en Mateo 12:12 nos muestra un ejemplo de que Jesús hacía el bien aun cuando otros no lo hacían. Escuchen, Jesús hacía el bien aun cuando otros, ¿qué hermanos? No lo hacían, ¿verdad? En el pueblo judío, Dios les dio un mandato del día de reposo, que no hicieran nada. Si la gallina ponía blanquillos, huevos, no podían ir a levantarlos, ¿verdad? Si un caballo se les caía en un barranco, no podían ir a sacarlos. Si un hombre necesitaba ayuda, no podían ir a ayudarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos la interpretación entonces del día de reposo era no hacer nada en absoluto. Pero Jesús hizo el bien, aun cuando otros no lo hacían. Y me estoy refiriendo a ese día de reposo, según Mateo 12:12. Dice Jesús, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, porque estaba en necesidad de sanidad de ese hombre. Por consiguiente, le es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hacer el bien. Eso es entonces, ¿verdad? Conforme a este verso 12, Pablo saca la teología, entonces, de no cansarse de hacer el bien. Entonces, ciertamente el día de reposo significaba reposar, pero dejar de hacer el bien porque es día de reposo, eso fue inaceptable para Jesús, ¿verdad? Dejar de hacer el bien porque era día de reposo, eso fue inaceptable para Jesús. Entonces, dejar de hacer el bien, hermanos, es pecado. Dejar de hacer el bien es pecado, ¿verdad? Y no importa qué día sea, pero cuando nosotros dejamos de contribuir a hacer el bien, Pablo en el contexto de Gálatas, ¿verdad? 6, en el versículo 10, contexto directo, habla a los de la familia de la fe, ¿verdad? Hacia la obra de Dios y todo lo que respecta a la familia de la fe. Ya puse yo un ejemplo, podemos empezar a orar por las necesidades, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero lo siguiente también es, podemos involucrarnos dentro de la iglesia. Pero el no hacer el bien, bueno, se considera pecado. Santiago 4:17, Santiago 4:17. El dejar de hacer el bien, ¿verdad? Dice Santiago 4:17, dice lo siguiente. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¿Ves? Cuando nosotros vemos una necesidad y no lo hacemos, es que, hermanos, es pecado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ya decía yo, alguna necesidad en el grupo y no nos interesamos, nos es pecado. Cuando no intercedemos, cuando no oramos, ¿verdad? Y cuando nosotros también, de alguna manera hay necesidad, ¿verdad? En la familia de la fe y nosotros no actuamos, ¿verdad? En el servicio, en el apoyo, en diferentes necesidades, nos es pecado, según Santiago 4:17. Santiago 4:17, en palabra de Dios para todos, escuchen, dice lo siguiente: si uno sabe hacer el bien, dice esta palabra, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, ¿está qué, hermanos? Pecando. Está pecando, ¿verdad? Entonces es importante entender, hermanos, también que no somos salvos por obras, ¿verdad? Ni por buena conducta. No somos salvos por hacer el bien, por servir a la iglesia, por ayudar en las necesidades. O sea, no somos salvos por nuestra buena conducta o por nuestras obras. Pero lo que hacemos, ¿verdad? Demuestra nuestra fe, ¿cierto? Lo que hacemos demuestra nuestra fe. En la teología mormona, que es aquí donde estamos, ¿verdad? ¿Quién no conoce los mormones, verdad? Una iglesia en cada esquina, cada 2 esquinas. Deberíamos decirle que nos presten una, ¿verdad? Bueno, en la teología mormona, para ellos primero son las obras y luego la salvación. Por eso es que los jovencitos de 18 años, Jerry tiene amigos, creo que jovencitos de 18 años, y todos los jóvenes de aquí, que van a misiones, ¿cierto? Que van a misiones a Centroamérica,
Sudamérica, Latinoamérica, Europa, donde sea. Porque para ellos, después de que regresan de obrar, de hacer la misión, ¿verdad?, de predicar el evangelio mormón, después de eso ellos ya son salvos, ¿cierto? O sea, después eso les asegura la salvación. Para ellos primero es necesario hacer las obras. Pero para nosotros no. Nosotros sabemos que primero es la fe, ¿cierto? Primero creemos en Jesús por fe para ser salvos. Y después de que somos salvos, hacemos buenas obras para demostrar nuestra fe. Bueno, Santiago 2.14 es lo que nos dice, lo que yo estoy diciendo. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, o sea, es para cristianos, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, no, ¿verdad? Es una incoherencia decir que tenemos fe y no hacer el bien. Entonces, en este caso aquí vemos que Santiago presenta primero que tiene fe. O sea, ese es el primer escalón en la salvación. Y luego obras. Y no tiene obras. Entonces, por la fe es que nosotros somos salvos. Pero después de que somos salvos, ¿qué hacemos? Bueno, sin duda, la Biblia nos muestra ejemplos, ¿verdad? Como el de Jesús, que sin duda siempre estuvo haciendo el bien, involucrado en las cosas de Dios, ¿verdad? Y vemos los hombres de Dios y mujeres de Dios siempre, ¿verdad?, ayudando en la obra de Dios, apoyando entonces, ¿verdad?, para los propósitos de Dios. Entonces vemos aquí que primero es la fe y luego las obras. En Efesios 2.10, se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, pero ahí nos dice claramente, ¿verdad?, que la fe entonces más bien Efesios 2.10 nos dice que la predestinación que Dios tiene, ¿verdad?, está enlazado para hacer buenas obras. Algunos dicen, Dios ya nos predestinó. Sí, pero ¿para qué nos predestinó? O sea, como que Dios ya nos escogió para ser salvos, sí, pero ¿para qué nos escogió para ser salvos? En Efesios 2.10, escuche esto, dice, nosotros somos la obra de Dios, fuimos creados por Cristo para hacer el bien, como Dios ya lo tenía planeado. Entonces, ¿para qué fuimos escogidos por Dios ¿verdad?, y creados por Cristo? Diga, para hacer el bien. Para hacer el bien, ¿ves? Entonces, el bien, ya decíamos, se puede distribuir en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hasta este punto, estamos mirando, ¿verdad?, que la importancia de no cansarnos de hacer el bien después de nuestra salvación. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted cuántos años tiene sirviendo, no? Bueno, desde que yo llegué aquí al estado de Utah, desde el primer año, ¿verdad?, que empecé a ir a la iglesia, el primer año ya era encargado del evangelismo. Y hacía ¿verdad?, me decía Claudia, nos salíamos, poníamos una bocina en la esquina, ¿verdad?, hacíamos eventos de evangelismo y tantas cosas, pero hasta la fecha, o sea, no he soltado el servicio de una forma u otra, ¿verdad? El evangelismo, después de alguna manera ya que hay que dar clases en la escuela dominical, después que ya de copastor, después que ya de pastor, después que plantador de iglesia, y así se fueron estos ya 15, 16 años. Se fueron, se han ido. Pero ha sido como algo, bueno, al menos desde el punto de vista mío, ha sido lo mejor que me ha pasado, ¿no? Pero ha sido algo como que he disfrutado también, y como que algo que no he sentido que haya sido carga, o que es carga o pesado para mí, hacer el bien en la obra de Dios. En la obra de Dios. ¿Verdad? Por estos últimos 15 años. ¿Cuántos años tienes, Manuel? 14, mira, un poquito más de la edad de él. ¿Verdad? Entonces nosotros, cuando entendemos que fuimos entonces creados en Cristo Jesús para hacer el bien, dice aquí, como Dios ya lo había planeado, ¿verdad? Y cuando entendemos entonces que si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando, ¿verdad?, es cuando se nos abre el entendimiento entonces, y uno ya tiene un propósito, ¿verdad?, para la vida. Y el propósito de nuestra vida, en parte, ¿verdad?, es dársela al Señor. Y cuando se la damos al Señor, Él la usa de diferentes maneras, de acuerdo a los dones que Él nos da, ¿verdad?, y a las gracias que Él nos da, y nos pone en un lugar para servirle. Él nos pone en el lugar correcto, ¿verdad?, y en el área correcta, de acuerdo a los dones que Él nos da, o según las capacidades que Él nos da. Entonces, en ese sentido, entonces Pablo y Santiago están hablando que después de que nosotros creemos, tenemos fe, ¿verdad?, es necesario también hacer el bien, o de alguna manera servir, ¿verdad?, en las cosas de Dios.
Entonces, en ese servicio que nosotros hacemos, sea en su trabajo con alguien que hace el bien, sea, ¿verdad?, con un familiar, con un amigo, con lo que usted quiera, que usted le haga el bien, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer el bien. Hay dos maneras de hacer el bien. Entonces, para hacer el bien es importante, ¿verdad?, la actitud. ¿Con qué actitud hacemos el bien? Por ejemplo, ¿verdad?, una persona puede ayudar a un indigente. Y le da, el hombre no tiene que comer y le da ¿verdad?, algo para comer o le da comida, lo que sea, pero puede hacerlo con desagrado, simplemente pues para darle. Entonces es diferente que cuando hacemos algo y decimos, Señor, ¿verdad?, tu palabra dice que cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer. Entonces, en otras palabras, cuando hacemos algo y decimos, Señor, lo hacemos por ti y lo hacemos para ti, ahí ya cambia la actitud, ¿cierto? Que cuando nosotros hacemos todo por el Señor y para el Señor, todo lo que hagas de bien. Entonces la actitud es la manera en que uno está dispuesto a comportarse, a hacer algo. Escuche, actitud, búsquelo. Es la manera que uno está dispuesto a comportarse o a hacer algo. Entonces Pablo usó la metáfora o el lenguaje figurado de sembrar para describir lo que hacemos y cómo lo hacemos en la carne o en el espíritu, en Gálatas 6.8, si retomas Gálatas 6.8, entonces Pablo usó un lenguaje figurado, es decir, entonces para mostrar la actitud o las dos actitudes. Gálatas 6.8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Entonces hay dos formas de hacer el bien, en la carne o en el espíritu, ¿verdad? Para Dios o para nuestro ego o cualquier cosa. Entonces debemos nosotros de tener la actitud correcta, ¿verdad?, cuando hacemos el servicio que hacemos para hacer el bien. Entonces hay un comportamiento entonces que la Biblia nos marca de cómo hacer el bien. En Colosenses 3.23, allí Pablo a la iglesia de Colosas les dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, usted se lo sabe de memoria, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Qué tremendo eso, ¿no? Hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para qué, y no para los hombres, ¿verdad? Entonces el que barre, pues lo hace como para el Señor, ¿verdad? El que está encargado en un departamento, en un ministerio, lo hace como para el Señor, ¿verdad? Los que están en la alabanza lo hacen como para el Señor. Todo lo que hacen, todo lo que practican, todo lo que se esfuerzan, porque aquí nada más se miran media hora, pero la práctica es, ¿verdad?, son horas. Y Dios sabe, ¿no?, que todo lo que no se ve aquí. Entonces yo imagino que Walfred se toma horas, minutos, y y vuelve a hacer, no quedó bien, y otra vez, ¿verdad? Pero Walfred, yo entiendo que, ¿verdad?, él lo quiere hacer para el Señor. Y cada persona que está en su departamento, como maestros, ¿verdad?, se preparan porque lo quieren hacer como para el Señor. Pero aquí marca algo bien importante, Colosenses 3.23, hacerlo de corazón. Entonces dile que está a tu lado, lo que hagas, hazlo de corazón. Lo que hagas, hazlo de corazón. Mira, varón, si tú eres hombre, ¿verdad?, esposo, cabeza de familia, y tu esposa te dice, porque a veces sucede esto, ¿no? Mi mamá está necesitada, ayúdame para enviarle algo de dinero, ¿verdad? Como varón, si te vas a enviar, hazlo de corazón, ¿verdad? Si tú, ¿verdad?, varón, le dices a la mujer, sabes que mi mamá o un familiar necesita de nuestra ayuda, hay que ayudarle, pero hay que ayudarle ¿de qué, hermanos? De corazón. Hay que ayudarle de corazón, porque de nada va a servir, hermanos, hacerlo en la carne. Recuerden, Pablo marcó dos maneras de sembrar, en la carne o en el espíritu. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo con alegría, con gusto, porque puede que a final de cuentas de todo lo tengas que hacer. La diferencia es que cuando lo hacemos de corazón, ¿verdad?, hay una satisfacción interna, ¿no?, que viene del espíritu. Y cuando lo hacemos renegando, cuando lo hacemos, ¿verdad?, de mal modo, de mal carácter, esa ayuda al familiar, a la suegra, al suegro, al hermano, hermana, no sé, o ese servicio en la iglesia, y lo hacemos de mal modo, bueno, no nos es contado.
Y también, de alguna manera, entonces, también nos puede, ¿verdad?, empezar a dañar. Entonces, si todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, esto significa todo, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque dice todo. A ver, bueno, acá está el patriarca. ¿Qué significa la palabra todo, verdad, del Totanalca? Everything, ¿verdad? Del inglés. Todo, o sea, todo es todo. En fin, escuche esto. Hoy entró a trabajar un amigo mío de trabajo, allá a la compañía donde yo estoy, y me dice, oye Juan, ¿cuántos años tienes trabajando aquí? Y le digo, 16 años, en la misma compañía. Entonces a él le tocó la tercer área, la tercer banca, ¿verdad?, del departamento donde yo estoy. Y dice, ¿y por qué tú tienes, verdad, casi la mayoría de espacio? ¿Verdad? Tú tienes 4 espacios. Normalmente una persona de ahí tiene un espacio y tú tienes 4, de lo que todos tienen, tú tienes 4 espacios. Entonces, después lo llevé al departamento donde está el stock y todo, y casi todos los muebles que estaban allí son míos, o sea, que yo los hice, pues. Pero todo lo que hago, lo hago de corazón, esos muebles, todo lo que hago, ¿verdad? Pero el hacerlo de corazón te da energía, no solamente energía. El hacerlo de corazón te da satisfacción. El hacerlo de corazón te llena de gozo. El hacerlo de corazón no se te hace cansado. Trabajar, ¿verdad? Desempeñarte en lo que estás haciendo, hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Como el joven, ¿verdad? Le dice a la mamá, limpia tu cuarto. Bueno, el joven lo puede limpiar su cuarto con enojo, con disgusto, pero si lo hace de corazón, ¿verdad? Y le toma de alguna manera alegría, ok, lo va a limpiar, y empieza a cantar y empieza a acomodar las cosas y lo limpia, ¿verdad? Bueno, en un 2x3 lo va a limpiar, no va a sentir, como la alabanza ahorita que no sentimos el tiempo, ¿verdad? Porque estábamos cantando de corazón. Entonces, pero si lo hace renegando, ni todo el día le va a bastar para limpiar el cuarto, ¿cierto o no? Entonces, esa es la diferencia aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos algo, bueno, más bien aquí no algo, aquí dice todo, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos todo lo que hacemos, lo hagamos ¿de qué, hermanos? De corazón. Entonces, el verso siguiente, Colosenses 3:24, Pablo dice la razón del por qué hay que hacerlo de corazón. Dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa y herencia. Sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué, hermanos? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ves? Amén. Qué tremendo, ¿no? O sea, yo esto lo he entendido claramente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a veces la enfermedad... Bueno, pasó algo bien curioso en estos días pasados. Fue Walfred, fue Marco a mirar el local. ¿Te acuerdas, Walfred? Aquí en un espacio que queremos rentar. Por cierto, estamos buscando un local para acomodar los horarios. Ya mira que el domingo estaba todo oscuro, como que se querían dormir, y él también, ¿verdad? Porque es muy temprano, pero estamos buscando, ¿no? Y entonces fuimos, y me dice el hombre que nos está ayudando a buscar. Dijo él que nomás le llamáramos Beto, ¿verdad? No sé si se llama Rigoberto, no sé, pero dice, dígame Beto. Pero me decía, yo como te conozco, yo te he visto en algún lugar. Y yo decía, pues, ¿quién será? Y luego otra vez regresábamos, nos encontrábamos, en algún lugar te he visto. Y yo decía, pues, ¿quién será? Y entonces ya después sale, ¿no? Así como dicen el mexicano, sale el peine. Dice, tú conoces a una mujer, se llama Isabel, hace comida salvadoreña. Dije, sí, es una hermana de la iglesia. Estuvo con nosotros, pues bueno, ha estado por más de 6 años, creo, conmigo, ahí estuvo, ¿verdad? Los conozco muy bien. Dice, pues entonces te diré con ellos, con esos hermanos. Sí, esos son. Entonces, nunca se me olvidó ese nombre, ¿verdad? De la hermana Isabel, porque un día yo estuve en el hospital 3 días. Desde el lunes, martes y el miércoles me soltaron. Y el miércoles que me soltaron, no sé cómo le hizo la hermana, ¿verdad? Y su esposo. Y llegaron a la casa, hermanos, como el servicio empezaba a las 7, y llegaron como a las 3. Y llegaron con una olla, hermanos, así grande, ¿no? De caldo, de res, de sopa, como usted le quiera nombrar, ¿verdad? Y con arroz, y una comida, un manjar bien rico. Entonces, pues, ¿cómo se me va a olvidar los hermanos, ¿verdad? Orellana, la hermana Isabel, si ese día que yo salí del hospital, que salí con una cirugía, llegaron y me atendieron. Ahora sí que me hicieron el bien, ¿verdad? Me hicieron el bien. Entonces, claro que nunca me iba a olvidar del bien que me hicieron. Ahora, en ese día que llegué a las 3, me fui, hermanos, a las 6 a predicar. Ya no sabía si los puntos se me iban a salir,
pero ahí estaba, ¿no? Ahí predicando, pero no se me hizo gravoso, no se me hizo pesado, ¿verdad? Fue una cirugía de anestesia total, que se quita, ¿verdad? El efecto como al tercer día. Y entonces, pero no se me hizo pesado. Entonces, yo he servido al Señor en dificultades tremendas, en situaciones bien difíciles, a la hora de la hora, o sea, el mismo día que está. Pero si lo hacemos de corazón, hermanos, no es gravoso. Si lo hacemos de corazón, recibiréis recompensa. Porque al Señor servís. Si lo hacemos de corazón, todo lo que hagamos de corazón. Esto tienes que aprenderlo, Jerry, ¿verdad? En el servicio, en tu futuro, estás joven, ¿verdad? Un día el Señor te empieza a usar, te prepara, te va a ir preparando, y va a haber necesidad que ayudes a más jóvenes a enseñar y todo, y vas a sentir, bueno, pues es que estoy estudiando todos los días, sí, pero al Señor servís, ¿verdad? Te estás buscando maneras de enseñarles, o vas a buscar maneras, pero todo eso es para el Señor, todo lo que hacemos. Entonces, número 2, Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos, ¿verdad que no? Dios no es injusto. Todo lo que hacemos, ¿verdad? El Señor lleva un récord. Todo lo que haces, ¿verdad? A un indigente, todo lo que haces a un familiar, de corazón, acuérdense, de corazón. El Señor lleva un récord. Todo lo que haces en el servicio de la iglesia, el Señor lleva un récord ahí, todo, ¿verdad? Jorge Jr. Puso las canciones el 16 de marzo, ¿verdad? A las 7 de la tarde, todo lleva al Señor, todo lleva un récord. Entonces muchas veces es fácil desanimarse pensando que Dios se olvida del trabajo de nosotros. Ay, pues es bien pesado a veces. La alabanza es uno de los más pesados, la predicación es uno de los más pesados, la enseñanza es uno de los más pesados, todo, la contabilidad, ¿qué decir? Estar viendo números y números. Entonces, pero Dios, hermanos, no se olvida del trabajo que hacemos, jamás es injusto para olvidarse, ¿verdad? De todo lo que hacemos, sea chico, sea grande. Tal vez nosotros en algún momento, como ahorita que estamos comenzando esta obra, ¿no? Es pequeña, y tal vez nadie está recibiendo recompensas ni reconocimientos, y a lo mejor nunca vamos a recibir una recompensa o un reconocimiento, pero Dios no se olvida de lo que hacemos. Dios no se olvida. Hebreos 6:9. Vamos a Hebreos 6:9 para mirar, ¿verdad? Cómo Dios no se olvida de nuestro trabajo y de todo lo que haces, recuerda, no solamente en la iglesia, también fuera de la iglesia, de corazón. Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, o sea, hacia Jesús, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, no sé si notaron que en el verso 9 dice que pertenecen a la salvación, involucra la salvación. Y después en el verso 10 habla del trabajo, de las obras que hacemos. Siempre entonces, ¿verdad? Los apóstoles involucraban o enlazaban la salvación con las obras, pero siempre está primero la salvación por la fe y luego las obras. Amén. Entonces dice el verso 10, ¿verdad? Que Dios no es injusto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Qué tremendo aquí, ¿no? En el verso anterior decíamos de corazón, en Colosenses 3, y aquí dice obra de amor, que habéis mostrado hacia su nombre, dice hacia Jesús, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. O sea, aquí muestra dos tiempos también, tiempo pasado y tiempo, ¿qué? Sirviéndole aún, tiempo presente. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces, en este pasaje vemos, ¿verdad? Que Dios no se olvida. Pero también el escritor de los Hebreos quería que ellos no se dieran el lujo de dejar de hacer el bien. Les voy a leer el verso 11 y 12 en Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente, Hebreos 6, 11 y 12. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida. ¿Toda qué, hermanos? La vida. Toda la vida. Qué tremendo, ¿no? Toda la vida. Hasta que vean completamente realizada su esperanza. La esperanza se traduce como salvación. El verso 12 dice: no queremos que se vuelvan perezosos. Dile que está a tu lado, no te vuelvas perezoso.
No te vuelvas perezosa, ¿verdad? ¿Y qué es perezoso y qué es perezosa? Porque suena oso, osa, ¿verdad? Bueno, perezoso es, ¿verdad? Lazy, ¿no? En inglés. ¿Qué más es? Perezoso. Flojo. En México decimos flojo, pero no es una buena expresión, ¿verdad? Pero bueno, perezoso, ¿no? No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Amén. Qué tremendo. Tienen fe y paciencia. O sea, mira, ahorita en la búsqueda del edificio, paciencia, ¿verdad? Paciencia. Pero también tenemos fe. También tenemos fe. Entonces, Hebreos 13:16, el escritor sigue en el mismo tema de hacer el bien. En Hebreos 13:16, en Reina Valera 60, se lee así. Dice, y de hacer el bien, ahí está, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué tremendo, ¿no? De tales sacrificios se agrada a Dios, ¿verdad? Tenemos que estar orando por la iglesia, todos, ¿verdad? Estar orando por ese nuevo edificio, estar orando por almas nuevas, estar orando por servidores, estar orando, o sea, porque también Dios a los que están, ¿verdad?, los afirme más. Esa es mi oración, hermanos, y mi esposa sabe, todos los días oramos, esa es nuestra petición. Ahora, este principio está por todas partes, también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salomón dijo que hay dos cosas importantes para los hombres buenos. ¿Usted es hombre bueno? No es hombre bueno. ¿Usted es mujer buena? Bueno, hay dos importantes para las personas buenas. Eclesiastés 3:12, dijo Salomón que hay dos cosas importantes para las personas buenas. Recuerden, cuando ya estamos en Cristo, ¿verdad? El atributo de Dios viene, Dios es bueno, entonces tenemos que ser buenos. Dice Eclesiastés 3:12, yo he reconocido, Eclesiastés 3:12, hablando Salomón, he reconocido que no hay para ellos, o sea, para las personas buenas, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Qué tremendo, ¿no? Dile que está a tu lado, alégrate, alégrate. Fíjate qué tremendo, porque está diciendo que hay dos cosas importantes para los hombres buenos o personas buenas: alegrarse y hacer el bien. Qué tremendo, ¿no? Alegrarse. Entonces cuando vea a su esposo o su esposa ahí media trompa larga, alégrate, dígale, alégrate, ¿verdad? Alégrate y haz el bien, alégrate y haz el bien. Bueno, eso es lo que dijo Salomón, ¿no? Muy palabras muy sabias, que hay dos cosas para ellos: alegrarse y hacer el bien en su vida, no una vez, ¿notas? En su vida, o sea, es un estilo de vida el hacer el bien. Salomón también recomendó hacer el bien según nuestras fuerzas, ¿verdad? Otra traducción dice según nuestras capacidades, ¿verdad? En Eclesiastés 9:6 dice Salomón, Eclesiastés 9:6, se lo leo en Reina Valera 60, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, ahí está el verbo de Jesús, me es necesario hacer, ¿verdad? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, se traduce como sepulcro o tumba, a donde vas, porque de seguro vamos, es lo más seguro un día, el Seol, la tumba. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿verdad? Hay veces que yo uso una expresión con mi esposa, porque a veces, pues yo soy muy inquieto, ¿no? Y le digo, vente, vamos para acá. Ay, ¿qué no estás cansado? Vamos a descansar. Y le digo, ay, mujer, hombre, vamos a descansar en el panteón. ¿Qué te preocupa? ¿Verdad? A descansar al panteón. Mientras vámonos, y pues la invito a un helado, la invito a una busquería ahí que vamos, una fruta, lo que sea. A descansar al panteón. Así es que si hay que hacer trabajo en la casa, hacerlo, ¿verdad? Porque a descansar al panteón. Bueno, muy bien. Entonces, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahora, también el apóstol Pablo escribió el mismo propósito de no cansarse de hacer el bien a los tesalonicenses. Esto significa entonces que era un mandato apostólico, como ya les decía. Vayan a 2 de Tesalonicenses 3:13, ¿verdad? Y créeme que a todas las edades se puede hacer el bien, ¿cierto o no? ¿Verdad? El bien en la obra de Dios o lo que sea. ¿Cuántos años tiene Moisés? 11 años, pero es verdad una dinamita en la batería, ¿verdad?
O sea, él hace el bien para la obra de Dios, ¿verdad? Manuel, los dos, el Manuel Cabrales, el Jorge, tantos jovencitos que hay. ¿Cuántos años tienes, hijo, el que está hasta atrás? Lucas. ¿Cuántos? 12 años, ¿no? Ya también puede hacer el bien, ¿verdad? Allí en la alabanza, en algo. Bueno, Dios un día lo va a poner a hacer el bien en las cosas de Dios, así como Moisés, así como Emanuel y los otros jovencitos. Entonces, Pablo tenía el mismo principio a los tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, hablando Pablo a los hermanos, otra vez son cristianos, no os canséis de hacer el bien. ¿Ves? No os canséis de hacer el bien. A veces sí como que se cansa, ¿verdad? Bueno, mira, hay una cosa que es realidad, ¿verdad? Y es cierto. O sea, las fuerzas humanas se cansan, ¿cierto? Las fuerzas humanas se cansan. Tú vete al trabajo y te cansas. O sea, ponte a estudiar y te cansas. Haces algo y te cansas. Pero otra cosa es enfadarse. Otra cosa es enfadarse. Y el enfado por sí mismo cansa. Por sí mismo cansa el enfado, ¿verdad? Entonces una cosa es decir: Señor, mi cuerpo en verdad sí está cansado, ¿verdad? Voy a descansar, voy a dar una siesta, un descanso, un sueño. Pero otra cosa es decir: estoy enfadado de hacer mi trabajo, ¿verdad? El trabajo que hagas. Recuerden, tengo 16 años trabajando en el mismo lugar, ¿verdad? Pero lo hago con gusto, todo lo que hago. Yo he hecho muebles para la Casa Blanca, he hecho muebles para el Capitolio de Utah, he hecho muebles para los ricos de Park City, he hecho muebles para todas las instituciones de dinero, ¿verdad? Pero lo hacemos con gusto. Son piezas únicas, no se vuelven a hacer otra vez. Pero no estoy enfadado porque me gusta. Y además el Señor era carpintero, ¿verdad? Entonces, no os canséis de hacer el bien. Y el verso 14, mira, dice, 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, de hacer el bien, por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, o sea, con los perezosos, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. ¿Ves? O sea, dicho de otro modo, en la iglesia, ¿verdad? O bueno, más bien el Señor se agrada de que ¿qué puede decir? Los miembros de la iglesia, ¿verdad? Sean servidores, ¿verdad? Sean de una actitud entonces servicial y que es de una actitud que hagan el bien. Entonces, en esta frase de los versos 14 y 15, de que si alguno no obedece, amonestarle, aquí Pablo no está aconsejando frialdad o crueldad contra los hermanos, de ninguna manera, sino la clase de amor firme que se debería demostrar al hacer el bien a un hermano, a una hermana, ¿verdad? O causa del evangelio. O sea, que a los que no están haciendo el bien, no es mostrarle frialdad, sino un amor firme que debería, ¿verdad?, para animarlo a que haga el bien a un hermano, una hermana o causa del evangelio. Entonces, hay una frase que me gustó que dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Pero que el hombre se conoce por sus trabajos, ¿verdad? Le dijeron a un constructor de casas: te compro la casa. Y el hombre, ¿verdad?, que le ofreció comprársela, bueno, no la revisó ni la supervisó ni nada. Entonces le dice el otro compañero: ¿cómo te atreves a comprarle una casa a este hombre sin revisarla? Sin revisar qué materiales usó, sin revisar, ¿verdad?, qué calidad tiene la casa. ¿Cómo te atreves a comprarla? Entonces le contestó el otro hombre, ¿verdad? Bueno, a este hombre yo lo conozco, ¿verdad? Que en todo lo que hace le pone su cristianismo. Que en todo lo que hace le pone su cristianismo. Es decir, entonces, si él era un buen cristiano, también había hecho una buena casa. Entonces compraría una buena casa. El hombre se conoce por sus frutos, el árbol se conoce por sus frutos y el hombre por sus trabajos. En el contexto de 2 Tesalonicenses 3, vamos al contexto, verso 7, habla de imitar entonces a personas que trabajan haciendo el bien, de imitar personas que trabajan haciendo el bien. 2 Tesalonicenses 3:7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿De qué manera debéis imitarnos?
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo usa la palabra imitarnos, que es una palabra griega, que se traduce como mimos. ¿Ha escuchado usted esa palabra, mimos? En las obras de teatro se usa esta palabra, ¿verdad? Un mimo, que por ejemplo, un mimo es a alguien que imita, ¿verdad? Por medio de expresiones y acciones, pero sin palabras, ¿verdad? Ese es un mimo, no puede hablar, solamente imita a alguien. Alguien puede imitar, ¿verdad? A un artista, a alguien, una celebridad, a alguien conocido, pero sin palabras. Entonces Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? De qué manera debéis imitarnos. Usa la palabra mimos o pantomina, ¿verdad? Que significa entonces movimientos y actos sin palabras. Dicho de otro modo, Pablo está diciendo, nosotros, sin palabras, ustedes pueden ver que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Que hemos servido. ¿De qué manera hemos trabajado? ¿De qué manera hemos servido sin palabras? Y dice el verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces ahí Pablo usa la palabra gravosos, que esto significa entonces ser caro o severo hacia gastos. Entonces Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Desde que yo me convertí he servido al Señor de corazón. Desde que yo me convertí he servido al Señor, ¿verdad? Sin estar diciendo muchas palabras. Simplemente con mis actos, ¿verdad? Con mis movimientos he servido al Señor. Y no solamente eso, sino que no he trabajado de balde. Y no solo eso, sino que no he sido gravoso para ninguno de vosotros. Es como si Pablo está diciendo, o claramente el contexto habla, ¿verdad? De que Pablo entonces no les cobraba nada por hacer el trabajo que hacía. Entonces no he sido gravoso a ninguno de vosotros. Y sigue diciendo en el verso 9, lea el verso 9, 2 Tesalonicenses 3:9, no porque no tuviéramos derecho ¿a qué? Bueno, a recibir algún pago, tal vez ese es el contexto, sino por daros a nosotros, ¿qué hermanos? A nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. O sea, Pablo está diciendo, ¿verdad? A los tesalonicenses les dimos un ejemplo de cómo se debe de servir al Señor, de corazón, no por ganancia deshonesta, ¿verdad? No porque se le está obligando, no, sino de corazón. Y hemos dado un ejemplo para que nos imiten a servir entonces, ¿verdad? Sin ninguna doble intención de sacar un provecho o ser gravosos, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí Pablo. Y yo puedo decir, hermano, bueno, allá está Jorge, allá atrás, Cabrales, ¿verdad? Él lo conozco desde que, o sea, ha congregado conmigo desde que comenzó Casa de Oración, la primer misión de Utah, hace ya más de 8 años, ¿no, Jorge? Más de 8 años. Y él sabe, hermanos, los primeros años que serví, yo nunca le cobré a nadie, ni me puse un sueldo, ni nada, ¿verdad? Y aquí la hermana contadora sabe que nunca le hemos cobrado nada a esta misión, ¿verdad? Yo nunca he usado un dinero, ¿verdad? Para mis gastos propios, o nunca he sido gravoso. Pero sí estoy dispuesto siempre a servir, ¿verdad? Ahí estoy el domingo, ahí estoy el miércoles, ahí estoy el viernes. Y si se ocupa otro día, también estamos. O sea, Pablo es el mismo ejemplo que está dando aquí, ¿verdad? No hay que cansarnos de servir y hay que formar un ejemplo de servicio. Un ejemplo que no sea gravoso para los otros. Un ejemplo entonces, ¿verdad? Que, por ejemplo, vino un pastor, y yo sé que me va a escuchar y qué bueno que me escuche, y dijo, no, yo quiero $6,000, si no sirvo en esa iglesia. $6,000, si no sirvo en esa iglesia por mes. O sea, eso era algo gravoso, o puede ser algo gravoso. Y así hay, Jerry, así hay pastores, así hay servidores, que son gravosos. La palabra gravoso, o sea, que cuestan caro, ¿verdad? Para los demás. Entonces Pablo está diciendo aquí, no porque no tuviéramos derechos, sino por darles un ejemplo a vosotros mismos para que nos imitéis. Y la palabra ejemplos es la palabra tupos, que significa sello o cicatriz, ¿verdad? También significa, por analogía, una forma o muestra. Entonces, para darles una muestra o una forma,
¿verdad? De que se debe de servir al Señor, ¿de qué, hermanos? De corazón, ¿cierto? De corazón. Entonces, Pablo también usa la palabra negativa, ¿verdad? En cuanto al servicio, una palabra negativa que significa o que se traduce como desmayar, en 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios 4:1 dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la palabra ministerio significa trabajo, también significa servicio, por lo cual nosotros teniendo este servicio o este trabajo, en 2 de Corintios 4:1, según la misericordia que hemos recibido, ahora termina diciendo, no desmayamos. Escuche esto, en este verso de 2 de Corintios 4:1, Pablo está dejando en claro que el ministerio que tengamos nosotros o que lleguemos a tener es por misericordia. Amén. Qué tremendo, ¿ah? O sea, porque no es por lujo, ni tampoco porque nos merecemos un servicio en la obra de Dios, sino que dice este ministerio según la misericordia, es por misericordia. La tesorera es tesorera por la misericordia de Dios, el pastor es pastor por la misericordia de Dios, el encargado de alabanza es encargado de alabanza por la misericordia de Dios. Esto entonces baja, ¿verdad? Esos humos, como decir, yo soy pastor porque como para subir ego. No, es por la misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, usa ahí una palabra negativa, no desmayamos. Esto te traduce como no nos desanimamos. No nos desanimamos ¿de qué? De hacer el bien. No nos desanimamos ¿de qué? De servir. ¿A quiénes? Primeramente a los santos, ¿verdad? Primeramente a la iglesia y también a los demás. Entonces, retome ahora sí Gálatas 6:9 y pues no nos cansemos de hacer el bien, es el tema que trae el apóstol Pablo, y dice Gálatas 6:9, a veces sí se cansa, bueno, se puede cansar las fuerzas, pero enfadarse es otra cosa, ¿verdad? Yo el domingo sí dijo Walter, pastor, nos venimos a oscuras, ¿sí, verdad? Nos venimos a oscuras a la iglesia, acá todos se vinieron a oscuras, imagínate, ¿no? Yo vengo de allá de 1 hora, también me vine a oscuras. Y bueno, pero nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad? Un privilegio de servir y de adorar al Señor. Amén. Entonces, en Gálatas 6:9, retomamos el tema, no nos cansemos de hacer el bien. Dice Pablo, entonces, no nos cansemos pues, la palabra pues es como de Michoacán, era michoacano, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. O sea, si desmayamos, si nos desanimamos, si nos damos por vencidos, no vamos a cosechar, ¿verdad? Yo tengo la firme confianza y esperanza de que si no desmayamos, desde que comenzamos, creo que le dije a los hermanos y a Marco también, la perseverancia, hay que perseverar, ¿verdad? Con los horarios que tenemos es difícil, pero hay que perseverar, ¿verdad? Y la perseverancia tiene su fruto y su recompensa. Amén. Entonces al tiempo, dice Pablo, porque a su tiempo segaremos, que se traduce como cosechar, si no desmayamos. Entonces aquí Pablo usa una partícula negativa al comienzo del verso 9, dice no. Y esta partícula negativa expresa entonces una negación absoluta, ¿verdad? Es un adverbio también, o una conjunción, ¿verdad? Que expresa entonces una negación absoluta. Entonces nosotros tenemos que negarnos a no cansarnos de hacer el bien. Y después entra en un verbo, cansemos, tú te cansas, yo me canso. Cansemos, que significa desmayar, debilitar. Entonces Pablo dice, no se debiliten, no se desmayen. ¿Han visto cuando una persona se desmaya? Yo sí, muchas veces. ¿Tú no? Yo sí, varias veces. Yo he encargado de dar la carpintería, porque hay veces que unos no pueden ver la sangre. Y ahí siempre se corta alguien. Entonces se corta a alguien que no puede ver la sangre, mira la sangre y derechito cae desmayado, de espaldas. Y el que se cortó anda ayudando al otro que no se cortó. Cosa curiosa que pasa. Pero bueno, entonces dice aquí, no nos cansemos. La palabra cansemos, desmayar, debilitar, implica un desánimo del corazón. Entonces Pablo está diciendo, no tengan un desánimo del corazón al hacer el bien, ¿verdad? Sino no se cansen de hacer el bien. Amén. Entonces la palabra hacer, que es también griega, hacer el bien es una aplicación muy amplia. La palabra hacer es muy amplia, que significa producir. No se cansen de producir, ¿verdad? Trabajar, no se cansen de trabajar.
también significa actuar. No se cansen de actuar, y hacer también significa dar. No se cansen de dar, ¿verdad? Dar la fuerza, dar entonces el servicio. Entonces el verso 10, para terminar, dice lo siguiente, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué, hermanos? Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces dile que está a tu lado, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Nos da gusto, hermanos. Yo me quedo muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Por la familia de nuestro hermano Beto, su esposa Maru, que se sientan aquí enfrente normalmente ellos, ¿verdad? Ellos son trabajadores temporales en los Estados Unidos, no pueden venir al servicio de hoy porque trabajan de noche y están contratados. Pero yo los admiro porque ellos son las personas de las que comenzaron el movimiento de casa de oración. ¿Verdad? Estos hermanos que vienen todos los domingos, ellos comenzaron, estaban jovencitos, más joven yo creo que Gary, ¿verdad? Tal vez como la hermana, y así, ellos dos. Entonces ellos comenzaron con el pastor Chuy Olivares cuando el pastor Chuy Olivares tenía 25 años de edad. Y se congregaban allí, fueron la primera congregación del pastor Chuy Olivares, los hermanos López, y pues todos eran unos jóvenes. Pero ellos empezaron a servir también allá en casa de oración, estamos hablando ya de hace 40 años. Entonces empezaron a servir de ujieres, empezaron a servir de maestros, ¿verdad? Marú, todo. Eran servidores y todo. Después pasó algo que se alejaron, se enfriaron. Y cuando empezaron a llegar aquí, hace 6 meses, siempre ahí en el parque, cuando fuimos una vez también, tuve la hermana Yoli, tuve más, y siempre me agradecían, todavía siempre que los veo me agradecen, que gracias a Dios por esta congregación que está aquí. Ellos ni sabían que esta casa de oración estaba a 4 cuadras de su casa, ni sabían, ¿verdad? Pero sobre todo agradecen, hermanos, porque en esta congregación es donde Dios otra vez los está activando. Y ahorita, mira, el domingo ya fue su primer día de ujera, ¿no? El domingo yo los miré y dije, ay, bien trajeado, Beto, un trajezote, ¿verdad? La hermana Maru, bien trajeada, y Dios le bendiga, saludando. Pero otra vez ellos están comenzando a hacer el bien. Primeramente a los santos, ¿verdad? Después de cuántos años que dejaron de hacer el bien. Bueno, 20 y tantos años. ¿Ves? Y otra vez Dios está trabajando con ellos, ¿verdad? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, cierre y conclusión. ¿Con qué concluimos? Bueno, concluimos pues que es importante recordar que Jesús es nuestro ejemplo de hacer el bien. Jesús es el ejemplo de hacer el bien. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo sirviendo en la obra y en cualquier otra parte. Y todo lo que hagáis o hagamos, ¿verdad? Debemos de hacerlo como para el Señor primeramente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces pues no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Tú puedes mirar, Jerry, ¿verdad? Que al tiempo tú puedes tener un grupo de jóvenes. Tú puedes pensar que en 10 años puedes tener una congregación. En 15 años puedes tener una congregación. ¿Verdad? En 20 años, ¿verdad? Emanuel en unos 5 años puede tener un grupo de alabanza. Amén. ¿Verdad? Emanuel, Moisés, Luca, pueden tener un grupo de alabanza en 5 años, 10 años. Uno no sabe. Pero si ustedes se disponen, ¿verdad? Si todos nos disponemos a hacer el bien, crean lo que Dios lo va a hacer. Amén. Por su misericordia, ¿no? Por su gracia. Y porque recuerden que, bueno, el Señor ascendió, pero dejó a sus discípulos para continuar su obra. Nosotros somos los pies, las manos, los ojos, ¿verdad? El cuerpo del Señor, y Él es la cabeza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hagamos el bien, póngase de pie y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tampoco se cansen de asistir a los cursos. Vayan este viernes, ahora sí. Amén. Ahí vamos a estar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Está bien, hermanos? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hay algunas peticiones que hay en el grupo. Vamos a orar también por ellas. ¿Hay alguien que tenga alguna petición o algo? Para que oremos todos. ¿Nadie?
Sí. Por mi papá en Guatemala. Guatemala, salud, fortaleza o algo. No es capaz de dejar el vicio del alcoholismo. Muy bien. Vamos a orar. Yo también les animo a que oren por mi suegra. Se ha recuperado y otra vez ha recaído y así, pero hoy habló mi esposa con su madre, que es mi suegra, y estaba muy tranquila, muy en paz y todo. Muy diferente a otras veces. Pero de todos modos, pues bueno, vamos a orar. ¿También, hermanos? Vamos a orar, sí, hermana. Por mi esposo también, hermano, para que esté acá con nosotros. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y le damos gracias? Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor, para hacer el bien, Señor. Muchas gracias, porque en Cristo Jesús para eso hemos sido formados. Padre, ponemos en tus manos también las peticiones, Señor, que tenemos. Nuestra hermana Verónica, Señor, te ponemos en tus manos la salud de ella. Señor, restaura, Señor, la parte, Señor, que tengas que restaurar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, en ese lugar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. La madre de mi esposa, Señor, la ponemos en tus manos. Que tú le sigas dando fortaleza, Señor, y que le sigas dando también la gracia, Señor, para soportar todo lo que ella siente, Señor, los dolores y todo eso. Ella está en tus manos, Señor. En ti confiamos, en ti descansamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, por el Padre de nuestro hermano, Señor Walter, Señor, allá en Guatemala, Padre. El Señor, Padre, tiene ese vicio, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, trata con él, Señor, de una manera que él pueda, Señor, odiar ese vicio, Señor, que él pueda alejarse de ese vicio, que él pueda, Señor, rechazar ese vicio, Señor, y que todo lo que ha involucrado ese vicio, Señor, sea roto, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos por el esposo de nuestra hermana Yoli, Señor, también, Padre. Padre, toca su corazón, Señor, su alma, su espíritu, Señor, y sé tú trayéndole, Señor, agregando, Señor, a este servicio, Señor, y al compañerismo, Señor, de su esposa, Señor, y de su hijo, Señor. Bendice, Señor, la vida espiritual de esa familia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos también, Señor, y te pedimos por la vida, Señor, de Loli, Señor, que aquí está, Señor, con sus hijos, Señor, que tú abras puertas de bendición sobre ella, Señor. Que tú abras, Señor, Padre, lo que ella necesita, Señor, un apartamento, Señor, un trabajo y todo lo que ella necesite, Señor. Padre, tú conoces las necesidades de tu iglesia, Señor, y todo aquel, Señor, que en este momento también pone en tus manos su petición, Padre. Te pedimos que tú también, Señor, la escuches y que tu oído esté atento, Señor, y tu mano abierta, Padre. En el nombre de Jesús ponemos nuestras necesidades, Padre, nuestras peticiones en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Y nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Está bien, hermanos?